Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a poder trascender en tus finanzas de modo que, gracias a Dios, con la buena gestión de los recursos, tengas lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia y que sobreabundes de tal forma que puedas extenderte una mano amiga. Te damos la cordial bienvenida. Es un verdadero gusto que estés junto con nosotros, que haremos todo el esfuerzo para que el tiempo invertido en nosotros valga la pena. Y hoy particularmente porque estamos iniciando una nueva serie en la cual esperamos que te podamos dar algunas ideas, algún conocimiento que te pueda ayudar en tu vida cotidiana y, ¿por qué no?, poderte también ayudar a mejorar en tus finanzas. Pero bueno, antes de darte el título de la serie y específicamente el programa que tendremos el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi amigo, coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes, amigos, iniciando una nueva serie que sé que les va a llamar la atención. Usualmente decimos que el contenido que preparamos siempre genera interés para ustedes porque lo preparamos con mucho interés, pero esta es una herramienta que está cambiando el mundo. Y es una herramienta que es una tecnología, porque la tecnología trae muchas herramientas donde vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial. Pero cuando hablemos de la inteligencia artificial, que vamos a hablar esta es una miniserie, porque son dos episodios. En la primera vamos a hablar un poquito del contexto de qué es la inteligencia artificial, cómo se ha evolucionado y cosas importantes de cuándo y cuándo no usar la inteligencia artificial. Y en el segundo, para dejarlos así muy entusiasmados, vamos a hablar de cuáles son las principales herramientas que ustedes, y aquí lo vamos a hacer, sin tener que ser técnicos, deberían de conocer. Y algunos algo que aprendí cuando me certifiqué como ingeniero de comandos para inteligencia artificial, que es cómo sacarle provecho a ChatGPT. Todos hemos escuchado que la inteligencia artificial es una herramienta que está cambiando el mundo, pero yo les dejo una frase que utilicé hace ya casi 10 años, que dije: la inteligencia artificial es tan inteligente como lo artificial que nosotros la programemos. Así que depende de nosotros cómo le sacamos provecho. Así que vamos a tener, como bien lo dijo Mario, una miniserie. Vamos a hacerlo únicamente de 2 episodios, que quién sabe, le digo, si no decidimos que sea la temática general para un año. Siempre a veces nos gusta todo el contenido, estarlo como pivoteando sobre algún tema. Ya lo hicimos sobre medios digitales, lo hemos hecho un poco más como el tema de emprendimiento. Hemos de alguna forma procurado tener como un tema central. Y creo que la inteligencia artificial es uno de esas llamemos temáticas que quizás valga la pena que lo hacemos, así que le decimos de una vez, si usted cree o le gustaría, no significa que solo vayamos a hablar de eso, sino que los temas van a estar bastante interrelacionados, pues lo vamos a hacer. Así que no se preocupe que hagamos una miniserie de algo que a usted le gustaría escuchar con mayor amplitud, tan solo es el inicio. Así que vamos a iniciar hablando en este primer episodio, como bien lo mencionaba Mario, sobre lo que es la inteligencia artificial en cuanto a su historia, a su desarrollo y a los tipos de inteligencia artificial. Así es, esto es bien importante porque creemos de que inteligencia artificial solo son estas herramientas donde nosotros le hacemos preguntas y nos ayudan a investigar. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es definir cómo la inteligencia artificial le va a ayudar a usted, amigo, a generar dinero y empezar a utilizarlo para mejorar su productividad sin tener que ser técnico. Porque así como la inteligencia, eso es como hablar de Internet. Internet es una herramienta que podemos ser tan complejos como aprender a programar en HTTPL, o podemos aprender de Java u otras cosas, o simplemente utilizarlo para poder ser más productivos en nuestra empresa mandando correos electrónicos. Depende de cómo lo queramos utilizar, es donde nosotros vamos a poder sacarle provecho. Ahora, una de las cosas que tenemos que estar claros es que la inteligencia artificial
Muchas personas creen que es una computadora que, como dirían en todas las películas, que ya tomó control de sí y lo que está buscando es cómo poder eliminar a los humanos, a lo Terminator. Y no es así. ¿No saben qué es Terminator? Vaya a buscar la película. Esa es una película muy buena. En realidad hay muchas, relevante. desde la Odisea, ¿cómo se llamaba? Space Odyssey, el 2001 creo que se llamaba Space Odyssey. Hay muchas de estas, porque nos da mucho miedo como personas, como humanos, el tener a otra entidad o otro supercomputadoras que esté comando control sobre nuestro futuro. Pero al final, ahorita, como se encuentra la inteligencia artificial, no es nada más que son programas de computación que logran encontrar patrones en datos que están haciendo mucho más eficientes y rápidas computadoras, que todo se basa en qué tan claro le damos instrucciones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que empecemos a hablar del tema. Pero, por ejemplo, ustedes entran a ChatGPT, puede ser el gratuito o el pagado, y le dicen, ¿cómo mejorarías mi presupuesto? Lo primero es, y va a tirar una respuesta general. Pues le va a poner cuáles son las mejores estrategias que ustedes pueden utilizar para mejorar presupuestos, cómo poder generar ahorros, pero es súper genérico. Entre más genérico es las instrucciones que les doy, más genéricas las respuestas. Entre más específicas serán. Entonces, por eso hay que saber, y voy a utilizarlo con una analogía que utilicé recientemente cuando hablaba de inteligencia artificial, César, con una historia. Imagínate que la inteligencia artificial es como que si fuera un genio en la botella. Y lo encuentro. Y le digo, mira, toco la botella, sale el genio y me dice, te voy a dar 3 deseos. Y entonces el primer deseo le digo, quiero ser rico. Y viene el genio y me convierte en pavo. Le digo, no. Quiero que estar forrado en lana. Y me convierte en oveja. Y le digo, no seas tonto. Y me convierte en tonto. Entonces, así, la inteligencia artificial es como cualquier herramienta que utilizamos. Depende de qué le preguntemos, así la respuesta va a ser buena o mala. Y yo creo que con lo que estás mencionando, y se lo digo principalmente a los jóvenes, es que todas las respuestas las puedo encontrar en ChatGPT. Sí, dependiendo qué tan buenas preguntas le haces. 1. Y 2, tienes que tener mucho cuidado de que, aunque ChatGPT es una herramienta, ChatGPT tiene acceso solo a cierta cantidad de bases de datos. Bueno, entonces, y lo vamos a hacer como inteligencia artificial general. Así es. Hay Perplexity, hay muchas. Pero el mensaje es muy importante. Esto es como cuando decíamos, vaya a googlearlo. O sea, yo puedo preguntar. No solo eso, tienes que ser experto en preguntar las fuentes. Porque tú puedes preguntar de nuevo, el contexto de la respuesta que te está dando esta inteligencia artificial se basa en las fuentes que hemos alimentado. Pueden ser fuentes privadas o públicas. Entonces, públicas puede ser que está agarrando información de Estados Unidos cuando quiero algo para Guatemala. Entonces, o que sea una información que cualquiera subió que no tiene ninguna base real o científica. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo vamos a ver en el episodio número 2, es cómo preguntarle a la inteligencia, ¿de dónde te sacaste esta información? Para saber si es relevante o no para mí. Inclusive la inteligencia artificial ha ido mejorando, va mejorando constantemente, que por ejemplo, cuando haces una pregunta muy genérica, cierra con una pregunta. ¿Te gustaría saber más? Como quien dice, ya que no se te ocurren ni las preguntas, mejor yo te voy a ir ayudando para ver si te puedo ayudar a profundizar. Que si pues todavía no tenemos la experiencia suficiente o no nos hemos tomado el tiempo del crecimiento personal individual, pues hasta buena práctica es sí. Porque al menos vas aprendiendo un poco por la línea. Eso sí, ya no llevas tú el timón del barco, sino que le entregaste a la inteligencia artificial que te lleve hacia donde ella cree que tú quieres ir. Una de las cosas interesantes, César, y aquí en donde empieza y te hago la pregunta, es ¿dónde crees que tiene la inteligencia artificial un beneficio para lo que tiene que ver con trascendencia financiera? O en pocas palabras, ¿cómo podemos generar ingresos, por ejemplo, con la inteligencia artificial? Bueno, vos lo acabas de mencionar. Si es recursos, la primera es ingresos. Es decir, ¿cómo puedo generar más ingresos? En esta puedes tener varias alternativas. Uno, con ideas de negocios. Eso podría generarte ingresos. Otra, que puedas hacer propuestas. ¿Cuánto tiempo nos toma hacer una propuesta sobre algo? Entonces, de alguna forma, los ingresos resulta ser algo, llamemos, fácilmente entendible en cuanto a tener recursos a través de la IA. Costos es, creo yo, o por lo menos para mí,
la más significativa, que es que te va a ahorrar tiempo. Te va a ahorrar incluso en algunas personas hasta lo que antes se tenía que pagar como un salario. Hoy te lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, tienes que hacer te voy a contar algo para lo cual lo utilizo con cierta frecuencia. Tenés que contestarle a una persona en inglés, cierto correo, cierto WhatsApp, cierto lo que sea. Y si bien yo sé inglés, no soy norteamericano. Entonces no necesariamente no lo expresas de la mejor forma que te gustaría. Entonces le dices, bueno, quiero explicar esta idea de tal forma para que llegue a tal objetivo, que va a ser un mensaje para correo o WhatsApp, y lo quiero en inglés. Entonces, ¿cuánto tiempo te hubieras tardado haciendo eso a mano? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Cuánto tiempo me toma? Es que ahí empieza lo que mencionabas. Yo creo que al final la inteligencia artificial, por lo menos como yo lo estoy utilizando, tiene dos grandes beneficios. Uno es poderte tirar ideas que tal vez tú no habías pensado. Y segundo, ordenarlas incluso si tener las ideas sueltas. Así es. O sea, para todo lo que es claridad de contenido o estructuración o pimponeo, como llamábamos, es muy buena. Pero la segunda, que es la más importante, es la automatización. Es todos esos procesos repetitivos que me quitan un montón de tiempo. ¿Será que puedo meter una máquina para que lo haga más eficiente, más rápido o con menor costo? Porque ahí empieza el concepto de por qué la inteligencia artificial es tan importante para emprendedores. Y es que no tienen los recursos y muchas veces ni el tiempo para poder hacer todas las cosas que quisieras hacer. ¿Qué tal si lo externalizas hacia una máquina? Eso es inteligencia artificial. De hecho, vos mencionabas ese tercer beneficio cuando me hiciste la primera pregunta. Es decir, tenés beneficio en recursos en temas de ingresos, en tema de costos y en tema de velocidad. ¿Cuánto tiempo nos tomaba a nosotros investigar sobre algo? Cualquier cosa. Y se lo vamos a poner incluso con temas de trascendencia financiera. Nosotros siempre hemos arrancado con una idea de qué queremos conversar, cómo lo vamos a dividir, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos aterrizar el tema. Pero antes teníamos que ir a buscar en libros físicos, teníamos que ir a meternos a Google, es decir, siempre, ya sea con inteligencia artificial o la forma convencional como lo hacíamos, requería tiempo, pero ahora es más rápido. Es decir, lo que antes quizás me tomaba 4 horas, ahora me va a tomar 2 o me va a tomar 1, porque puedo encontrar la información mucho más rápido. Entonces, la rapidez permite que si yo le dedicaba 4 horas a desarrollar un programa de trascendencia financiera, ahora me toma 1, he ganado 3 horas de mi día. ¿Qué vas a hacer con eso? Exacto. Ahí es donde se vuelve interesante también ese modelo. Y se vuelve interesante porque entonces liberas tiempo para hacerlo en otra actividad productiva. Entonces tiene una repercusión directa como recurso. Así es. Entonces, de nuevo, es una gran herramienta. Y recuerda, y esto es bien importante, la inteligencia artificial no va a reemplazar tu juicio. Solo va a acelerar tu trabajo o tu tiempo o tu trabajo repetitivo. Y aquí empieza cuando vamos a platicar después en otro episodio de un tema de libro de trascendencia financiera, donde es un libro que se llama Irreemplazable. Y ahí vamos a hablar sobre qué tienen que hacer las personas para que no los reemplace la inteligencia artificial. Pero un factor aquí clave es creatividad, juicio, cosas que no sean procesamiento de data. Eso es donde los humanos todavía tenemos un gran valor. De hecho, como un ejercicio muy sencillo, antes de que veamos ese libro TF, estaba con mi hija que está en un proceso de decidir qué va a estudiar y tiene una idea. Y le digo, mira, primero que nada, como sea le puede hablar a la inteligencia artificial, le hicimos la pregunta, dime qué tipo de carreras son las que menos probabilidad tienen o que se vaya a demorar más tiempo la inteligencia artificial en reemplazarlas. Porque también eso lo tenemos que ver. Y nos dio las que era muy fácil que las pueda reemplazar y aquellas que no necesariamente. Y vos lo mencionabas, temas de creatividad, temas de juicio, temas de valores, temas de... Esos son los que llamemos aún no llega la inteligencia artificial a ese nivel, sino que necesita guía. Pero todo lo que sea automatizado, procesos, programación y demás, es algo que fácilmente lo puede sustituir. Ahora, ¿qué tal si
las personas, esto es como cuando, de nuevo, hablamos de la inteligencia artificial, como cuando estábamos hablando del desarrollo del Internet o las páginas web. Y es que todos creen que el año pasado, ya que se lanzó ChatGPT o el antepasado, eso fue como que el nacimiento de la inteligencia artificial, pero llevamos ya décadas en este proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito de la historia? Y para poder hablar de inteligencia artificial, hay que hablar de un señor que se llama Alan Turing. Alan Turing, en el año de 1950, que es donde empieza el concepto de trasladarse de ciencia ficción a un tema de realidad, propone evaluar si una máquina se puede parecer a los humanos al momento de hablar. Y él lo que hizo fue crear una prueba que se llamó la prueba de Turing. Esto fue en 1950 más o menos, que llamaban el juego de imitación. Y lo que hacía es hacerse las siguientes preguntas. ¿Pueden las máquinas pensar como humano? Sí, y no vamos ni siquiera a definir qué significa pensarlo, sino que podría, más que pensar como humano, es imitar también a un humano, que otro humano no se diera cuenta que estaba hablando con una máquina. Ese fue el concepto de 1950. ¿Qué había en 1950 de máquinas? O sea, todo esto era ciencia ficción. Porque en ese momento... No estoy seguro siquiera si el televisor. Voy a ver cuándo inició el televisor. Fíjate, solo por poner una máquina. Así es. Entonces, por eso es que es muy interesante de que estén pensando... Todo lo que a veces suena como ciencia ficción puede ser tecnología que simplemente no se ha desarrollado. Entonces, es bien interesante ver que una persona, Alan Turing, el experimento que propuso, fue como la primera vez que dijimos, ¿será que una máquina puede imitarnos al punto que ni siquiera nos damos cuenta? 1926. Sí, ya estaba el televisor antes. Pero las computadoras no eran ni de chiste cerca, pues. No. Entonces, esto empieza con el concepto de, bueno, ¿y será que hay robots? Y hay ese tipo de máquinas, ¿y cómo va a crecer? Bueno, ese es el concepto. Para que se den una idea del concepto de esas máquinas pensantes, en 1956 fue cuando se utilizó por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Bueno, solo te voy a poner, fíjate que sí, 1938 está registrada la primera computadora mecánica programable, fíjate. La mecánica, sí. Mecánica, que no es la computadora como la conocemos tal cual, pero ya era ya requería programación. Esta era la de los pines, ¿no? Era porque pasó de pines a las tarjetas, a las cintas, a los discos, y ahí hemos evolucionado. Fíjate que fue de Konrad Zuse, creó la Z1. Luego presentó la Z3 como primera computadora funcional automática libremente programable. Era una calculadora realmente. Eso era, exactamente. Era casi una calculadora. Vos sabés que yo tengo una, dentro de mis locuras que yo en algún momento hice, me gustó coleccionar, no computadoras, pero equipos de computación antiguos. Y tengo una de las primeras calculadoras que se hizo en Alemania y era con un lapicito como los actuales de las computadoras, donde vos subías y bajabas los pines y esos pines lo que te hacían es que te daban la respuesta. Qué buenísimo, casi un mini abaco esa onda. Era un mini abaco, en pocas palabras. Y te recordás que la más famosa fue la ENIAC. Esa era la computadora tiempo. Que sí realmente, llamémosla, consideraron como computadora y no tanto una calculadora. Esa fue en 1946. Estás hablando que este concepto casi por esa época. Entonces lo que hizo Alan Turing fue decir, bueno, ya que estos aparatos están empezando a desarrollarse, ¿qué pasaría si nos quieren copiar? Imagínate. Y eso es lo que estaban haciendo ahí. Ya estaba el concepto, te puedes imaginar, desde hace muchísimo tiempo. Así es. En los 80s y 90s ya se mejora el aprendizaje de las redes sociales y empiezan a aprender. No, de las redes, en general. Estas redes computacionales. Redes computacionales, disculpen. No habían ni aparecido aún. Ya la costumbre de que uno dice redes, ya le mete sociales de una vez. Sí, pero no es. Entonces, no, redes. Que ya comienzan a aprender de ejemplos. Entonces ahí lo que hacían ahí sí empezaban a hacer lo que decía Turing, es repetían procesos, o sea, si decía, si punto A y punto B me dan datos y el resultado era A por B, yo siempre voy a usar A por B. Entonces, correcto. Eran imitadores. Asociación. Replicadores de ejemplos, en ese caso, sí, como lo que por asociación. Eso en los 80s a los 90s. De ahí dale. Luego vienen los 2000s que inician procesos de automatización con procesos repetitivos. Yo no sabía que ahí se originaron en los inicios de los 2000 los chatbots, sí la Big Data, porque eso sí ya comenzaron. La Big Data básicamente era cómo puedo aprovechar un montón de información para toma de decisiones, para promoción de productos, para N.
pero no sabía que los chatbots ya arrancaban en los Te voy a contar la historia de cuándo fue la primera vez que yo interactué con un chatbot. Y todo nació en los menús de las plantas telefónicas. Sí. Donde lo que se dieron cuenta es de que muchas personas, o sea, empezamos, te digo porque yo trabajaba en un mundo de contact center. Entonces ahí fue donde empezamos a tener eso, que era la automatización de procesos repetitivos de información. En pocas palabras, ¿dónde están sus ubicaciones? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una caída del servicio? ¿Dónde tengo que llamar? Entonces, todo lo que parecían pericos, las personas, que era un montón de costo de hora a hombre para personas repitiendo la misma información, se metieron con lo que llamaban ellos los menús automatizados. Que era, si apachas uno, puedes escuchar tal cosa. Y entonces eso era, pero era un directorio. Era un directorio también, pero eran formatos unilaterales, donde solo seleccionabas y te llevaban a diferentes opciones. Pero después ya el chatbot se volvió uno interactivo, donde tú le podías preguntar cosas que no necesariamente era una opción 1, 2, 3 o 4, 5. Te digo porque a mí me tocó programar un montón de estos chatbots en las plantas telefónicas de nuestros clientes. Pues no es algo nuevo. No, estás hablando de 1999, 2000. Interesante. ¿Y sabes quién fue uno de los primeros que lo utilizó? ¿No? Fue la crisis del 2000, de cuando se iban a colapsar todas las computadoras. El famoso Y2K. Toda esa información se manejó por muchos de estos tipos de herramientas. Miren, bueno, del 2000 nos vamos a saltar al 2012, donde la inteligencia artificial reconoce imágenes mucho mejor. Y esto era bien interesante porque las imágenes siempre se ponían separadas de la data. Y hoy le quiero decir, hoy cualquier imagen es data, es decir, es reconocida en ceros y unos por todo lo que es el poder computacional. Por eso es que le decimos, es que no, yo mi frase secreta le saqué una fotografía, no le puse texto. Para el nivel de avance tecnológico, una imagen son ceros y unos. Y puedes saber perfectamente qué hay en la imagen y ya pasan a ser parte como que fueran un texto. ¿Te recuerdas la película Minority Report de Tom Cruise? Esa es del 2002. Y ahí, 2002, que estás hablando de 10 años antes de que y ahí ya estaban hablando de reconocimiento facial en esa película. Sí, y aquí es cuando el 2002 es cuando ya finalmente puedes a través de una fotografía generar data de dicha fotografía. Ese es el brinco que pegaron ahí en ese año. Imagínate. Entonces, de ahí nos vamos a lo que aparecen en el 2017, los que llaman los Transformers, que no tienen nada que ver con la película, ni los juguetes. Los Transformers son ya la siguiente interacción o la siguiente evolución de estas máquinas para poder hacer las bases de los chatbots modernos, que es todo lo que es un software que empiece a aprender, que tome una decisión de que si esto se parece a esto, puedo suponer que entonces la siguiente que puede ser parecida, puedo tomar. Entonces ya toman relativamente decisiones. Las primeras decisiones. Así es. Las primeras decisiones hasta finalmente en el 2022, que vos lo estabas mencionando, ya aparece la inteligencia artificial generativa. Es decir, que ya es capaz de poderte proporcionar texto, imágenes, audio, video para todos. Pero y da miedo lo que ahora se puede sacar con eso. Son cosas increíbles que, como les digo, no se preocupe, va a ser una miniserie, pero seguramente vamos a tenerlo como temática porque es increíble la cantidad de avance que se puede tener a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos en breve. Esto es Trascendencia Financiera. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y queremos agradecer el favor de su audiencia en este inicio de la miniserie. En esta oportunidad sí es una miniserie en la cual hemos titulado Inteligencia Artificial, donde en este primer episodio estamos conversando sobre la historia, desarrollo y tipos. Y básicamente hemos estado de momento solo conversando sobre un poco de la historia para que usted no crea que fue algo que alguien se inventó hace 2 años. Y para que esté así de avanzado, cualquier cosa, imagínese cuánto tiempo llevan trabajando sobre ello. Que eso me hace pensar de todas las empresas que han estado haciendo aplicaciones encima de la inteligencia artificial, no fueron empresas que dijeron, está bonito esto de la inteligencia, ¿qué tal si construimos algo encima de? Saber cuánto tiempo antes también tenían desarrollando e investigando para tenerlo. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece si vemos un poco de alguna forma más práctica? Si podemos ver algunos
Ejemplos. No sé, pequeños ejemplos con impacto con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a poner como casos de ejemplo de qué podrías hacer en unas industrias. Por ejemplo, si tú tuvieras una clínica o tienes una empresa de servicios, ¿qué tal si podrías automatizar? Y voy a poner el ejemplo de la clínica, donde nosotros estamos utilizando un poco la inteligencia artificial. Es uno de los procesos más repetitivos que tenemos en la clínica es recordarle a los pacientes sus citas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una automatización con inteligencia artificial para que los mensajes de recordatorio y la confirmación de estos sea de una forma dinámica. ¿Y qué es lo que ganan nosotros? Es que estamos optimizando el tiempo de los doctores, que es un costo, a través de menos inasistencias de los pacientes. Que puede ser el costo más alto. Es un costo paciente altísimo. Que no llegó porque... Y te digo que eso pasa con el tema de clima, de tráfico y otro montón de cosas, pero al final le damos la flexibilidad a las personas de poder tener respuestas rápidas. Otro podría ser una panadería artesanal, donde lo que podemos hacer es automatizar todo el concepto de publicaciones de sus redes sociales, desde un tema de calendarios, textos automáticos. Vamos a entrar cuando veamos herramientas, las nuevas plataformas de inteligencia artificial de Canva, donde tú solo le pones un par de conceptos, te saca los artes, las publicaciones, te los deja programados y te los publica por ti. No he llegado todavía ahí. De veras que nosotros hablamos de Canva, pero no... Canva AI, ¿no? Canva y eso es AI. impresionante. Te digo porque yo fui a sacar me metí en el taller de lanzamiento de la inteligencia artificial. Sí, lo vi cuando salió. Impresionante. Lo he visto, pero no había llegado hasta el punto en que te haga también tus publicaciones. Es decir, puedes integrar tu red social. Te lo tiro solo con el último. Sí. Metes el texto de unas 2-3 líneas de qué es lo que querés hacer. Te saca las imágenes, te saca los textos, hace las publicaciones, te las publica, inclusive te hace adecuaciones para las diferentes redes. Entonces te saca uno en Instagram, la misma campaña, pero uno en Instagram, uno en TikTok, uno en... Ahora vamos a tener que hacer Evernote AI, Dropbox AI. Bueno, Canva Evernote ya sacó el AI para búsqueda de contenido, para que sea más eficiente. No lo he usado todavía, ¿ya lo usaste? Lo usé una vez, pero solo por jugar, pero vamos a probar. Sí, no. Es decir, todas las herramientas en las que nosotros hemos estado conversando seguramente tienen que integrar AI o ténganlo por seguro que se van a quedar obsoletas. Ahora, una alarma muy importante. A ver. Esto de la inteligencia artificial es como cuando hablamos de que todo el mundo tiene que tener un CRM. Todo el mundo tiene que tener un ERP, que es básicamente un sistema de contabilidad. Yo he visto que más del 80% de las implementaciones de sistemas fracasan por una cosa muy importante. Ajá. Meter inteligencia artificial es una herramienta que tiene que tener un propósito para mejorar tus ingresos o tu productividad de tu empresa. Si lo implementas por moda o lo implementas porque todo el mundo lo está haciendo, está destinado a fracasar. Porque las personas no tienen claro para qué lo van a implementar y por qué van a hacer el esfuerzo de automatizar ese proceso. Entonces, te lo voy a poner así. Otro de los mini casos es lo que me toca hacer cuando temas de sistemas de riego para casas o para empresas. Una de las cosas que a nosotros nos pasa cada rato o nos pasa mucho es el tema de cómo poder hacer una cotización más eficiente. Entonces lo que hicimos fue empezamos a preparar un cotizador inteligente ahí sí tiene un poquito de inteligencia artificial, donde ya con 4 campos pueden sacar una cotización preliminar. Lo que antes me llevaba 3 horas, ahora se tarda 3 minutos. Increíble, ¿ah? Sí, es que es. Y esto sigue avanzando. Y solo para que sean pan claros, esto es solo, tenemos diferentes niveles de cotización, porque esta es la precotización para que las personas y los clientes sepan una idea de cuánto podía salir. Sí, porque te costó. Ya después entras al detalle, pero por lo menos ahí ya me ahorré. Yo antes tenía una persona que se dedicaba solo a hacer las precotizaciones. Ahora se tarda minutos lo que se tomaba en horas. Fantástico. Que esto, volvemos a ver 3 aplicaciones sencillas. Piense usted cuál es aquello donde usted... Aquí viene la tarea. Ahí está, muy bien. No podía faltar la tarea. Muy bien, muy Para bien. su trabajo, si ustedes están en el tema de dependencia o su negocio, ¿cuál es el proceso que genera más repeticiones que ustedes podrían considerar? ¿Será que esto lo puedo externalizar? Mándenos al más 502 59 19 05 42 y díganos qué proceso en su vida personal, profesional o empresarial ustedes les gustaría pasarlo a una computadora y que se encargara de hacerlo solito. Buenísimo, así que vamos a que usted nos acompañe en más 502 59 19 05 42. Ahora conversemos un poco porque y yo creo que mayoritariamente estamos súper contentos con esta evolución tecnológica, pero también tiene algunos
riesgos que vale la pena que los cometemos y de alguna forma cómo los podemos mitigar. Quizás uno de los que pareciera para los más jóvenes que no existe, pero sí es una opción, es que también puede equivocarse. O sea, la inteligencia artificial con el resultado que nos dé puede darnos el resultado erróneo. ¿Por qué le digo que las nuevas generaciones? Porque hoy día los más jovencitos creen que si lo dijo ChatGPT o lo dijo la inteligencia artificial. Amén. Exacto. Se lleva a misa, dice la frase, ¿verdad? Se cumple y se lleva a misa. No es así. No es así. En una enorme mayoría está en lo correcto, pero vale la pena hacerlo. Sugerencia, porque le estamos diciendo el riesgo y la sugerencia, es pedir fuentes, poder preguntar supuestos, poder revisar, por supuesto, revisar. Y algo que me ha funcionado mucho es preguntarle a dos inteligencias artificiales diferentes. Ah, sí, cierto que lo has Porque hecho. entonces uno tiene dos perspectivas y ve si esas perspectivas de alguna forma tienen congruencia o puntos diferentes. Y si hay puntos muy contradictorios, puede ser algo que vale la pena profundizar más. Te lo voy a poner así. Ustedes, amigos, sabían que cuando le hacen una comando a cualquier inteligencia, no pensemos solo ChatGPT, le pueden decir y al finalizar, dame el contenido y me dices de qué fuentes generaste este contenido. Y eso usualmente no lo hacemos, solo decimos, dame, busca y ahí me cuentas. Pero pregúntale de dónde se sacó esa información para ver si es relevante. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si nosotros venimos y decimos, ¿cómo mejorar la economía de un país? Te puedes sacar como 18 diferentes opciones dependiendo del punto de vista económico, del visto de la filosofía o del contexto del país que se agarró de base. Pero ¿será que ese es el relevante para nosotros? O sea, es uno que veo bastante frecuente publicado en las redes sociales. Le he preguntado a tal inteligencia artificial cuál será el precio de Bitcoin antes de que termine el año. Y dice que va a ser tal cantidad. Pues, ¿de dónde obtuvo esa data? ¿Cómo hizo para obtenerlo? ¿Cuál fue el preámbulo de respuesta? Entonces dice, voy a poner cualquier ejemplo, si usted está en 1 y le dice que está en 5, se emociona y entonces va a comprar todo porque va a llegar a 5. Ahí es el punto en que puede equivocarse. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando uno esté en temas de empresas o temas como decir, eso lo dijo la inteligencia artificial, seguro es así. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿dónde debería invertir mi dinero? ¿Y será que la inteligencia artificial va a ser responsable si te va bien o te va mal? Sí, puede equivocarse. Bueno, puede equivocarse. Otro es que también tenemos que tener mucho cuidado. El siguiente es un punto muy importante y es que, amigos, esto es como que cada información, ustedes saben que pueden cargar archivos, pueden cargar fotos, pueden cargar muchos documentos en la inteligencia artificial. Pero tengan mucho cuidado porque hay algunas inteligencias artificiales que son públicas y otras que son privadas. Correcto. Todo lo que esté en público es como lo que lo estuvieran publicando en internet. Todo el mundo lo que va a hacer es que va a poder verlo y accesarlo. Entonces tengan mucho cuidado con datos sensibles. No subas información privada, primero sin permiso. Sí. Y segundo, todo lo que tú cargues en la inteligencia artificial fuera que no fuera un privado, porque si es privado tú tienes restricciones, limitaciones de acceso, pero si es público, lo compartirías con todos. Te voy a poner un ejemplo. En algún momento yo he visto muchas personas que es súper bonito, interesante y es una herramienta muy práctica de cargar en ChatGPT los estados financieros de una empresa y preguntarle que haga un análisis. Bueno, esos estados financieros son públicos. Así es. Ya tiene acceso cualquiera a esa información y la misma inteligencia artificial A ver, la inteligencia artificial no es un ser vivo, pero es un ser en constante crecimiento, que se alimenta de la información disponible y de la información que le alimentamos todos al hacer cada uno de estos cuestionamientos. Entonces tenga mucho cuidado de subir información que es privada. Por ejemplo, lo que he hecho, por ejemplo, con lo que está mencionando Mario, es si hay un tema financiero, por ejemplo, un estado de resultados, solo saque la tabla de algo específico que donde no hay información de la empresa, donde no hay detalles específicos de nada, sino la data per se, porque la data no le va a servir a nadie, porque no se sabe de dónde viene. Pero tenga muchísimo cuidado.
Y si dado caso usted dice, ¿y cómo lo evito? Pues bueno, empresas normalmente tienen servicios de AI o de inteligencia artificial privados. Que son usualmente los pagados. Sí, que son los pagados. Otro de los temas... No todos los pagados. No, por ejemplo, ChatGPT pagado de todos modos es público. Es correcto, por eso te iba a decir. No Así todos. es. Ajá. Les voy a poner un ejemplo. Yo utilizo mucho Notebook LM, que es parte de la inteligencia artificial de Google, que sí es 100% privado. Sí. Entonces, tú cargas tus documentos y solo aquellos que tú les compartas el acceso a ese query o esa cosa es que te dan acceso. Si no, nadie más lo puede ver. Es correcto. Es una buena aclaración. Otra de las cosas que tenemos que estar seguros es que cuando, le voy a poner un ejemplo, nosotros venimos y le decimos, quisiera que me dieras la solución para la educación en Guatemala. Pues una de las cosas que tenemos que estar claros es que hay que evitar sesgos, o sea, sesgos y puntos de vista, porque la inteligencia artificial va a agarrar los puntos de vista más comunes o más populares o los que ellos consideren el algoritmo, que no sabemos quién lo considera, para ver. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de temas políticos o económicos con la inteligencia artificial, porque no sabemos el lineamiento filosófico que tendría, si está utilizando lo que aprendieron en Tumbactú y ahora lo quiere implementar en Guatemala, que sí, para que sepan, si es un país. Sí existe. Entonces, siempre cuando te den los resultados, y ahí es donde te dijimos anteriormente que la inteligencia artificial no le puede ganar al humano, usa tu criterio. Lo que te está diciendo es relevante, es básico, es aplicable, o es algo que te puede servir como referencia para que tú desarrolles tu contenido. De hecho, creo que te recordás cuando tuvimos como invitada a Lorena Bin, en la cual ella es catedrática de la Universidad Francisco Marroquín, y obviamente ellos tienen un laboratorio de inteligencia artificial abierto a los estudiantes. Entonces, te dicen, yo no te voy a hacer una pregunta que me lo vas a meter en un AI o una inteligencia artificial y me vas a hacer un copiado y pegado. Yo lo que quiero que me digas es qué es lo que estabas investigando, cómo fue que lo profundizaste. Es decir, el episodio 2 que vamos a tener de esta miniserie va a ser más importante que lo que me vas a poner copiado y pegado de una inteligencia artificial. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que recordar que es cuestión de criterio. Que para ello, cuando estamos hablando de criterio, tal vez deberíamos, Mario, compartir algunas reglas mínimas, ¿verdad? Algunos... llamemos unas consideraciones básicas, parvulitos, para el momento de estar usando cotidianamente la inteligencia artificial. Una de las reglas básicas es qué estás usando en la inteligencia artificial para generarte datos que los vas a publicar como que son fidedignos y son claves, o te van a salir de referencia. Por eso tienes que definir claramente qué datos sí y qué datos no le vas a dar a la inteligencia artificial, porque puede ser que sean confidenciales, porque pueden ser que no quieres que sean públicos. Define qué sí y qué no utilizar para los datos de la inteligencia artificial. Otra sugerencia es siempre la revisión humana. Siempre. Ahí yo tengo un correo corporativo, y en el correo corporativo, por el pago de ese correo corporativo, me permite tener Gmail, en este caso, que es donde está nuestro servidor de nuestra cuenta corporativa, de tener una inteligencia artificial para correos. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de los correos, lee todo el historial del correo y mi respuesta es: quiero decirle a la persona que me parece la propuesta y que hagamos un curso de acción X. Eso es todo lo que yo pongo, y la inteligencia artificial lee todo, pone los nombres. Estimado Mario, de acuerdo a lo descrito, estamos de acuerdo con la propuesta y nos encantaría poder hacer Lo interesante de esto, y por lo menos donde viene la sugerencia de la revisión, es que la inteligencia lo hace como cree, pero yo tal vez a Mario, si le mando ese correo tan formal, diría: ¿y qué le pasó? ¿Qué está? Fue obvio que te lo dio la inteligencia artificial. Y más que sea obvio, no dejo de ser yo. Comienza a ser una respuesta impersonal. Así es. Entonces usted dice: buenísimo, porque me armó una estructura que me tomaría mucho tiempo, y entonces cambio la forma, el trato, quito y pongo, y ya se va un correo como yo quiero expresarlo, no como la inteligencia artificial considero que debería hacerlo. Así es. Entonces, esa es otra de las reglas, que pónganle su salsa a los tacos. Y otra que es bien importante, y esa te lo diría yo que es una que vamos a ver en el siguiente episodio, sí, pero es bien importante, es cuando te sale algo bien, grábalo, graba el comando. Sí.
Les voy a adelantar una del nivel avanzado de utilizar ChatGPT, pero cuando tú vienes, usualmente cuando haces una interacción con el ChatGPT, no te sale a la primera lo que querías sacar, sino que tienes que hacer bastantes preguntas, confirmarle que el formato, que la base, que la información, que no sé qué, que no sé cuál. Cuando finalmente ya lograste terminar y lograste lo que querías, hazle una pregunta final. Y esto lo vamos a tener en un checklist que les vamos a presentar en el próximo episodio, donde le decimos, quiero que ahora me proporciones cuál hubiera sido el comando correcto para que el resultado me hubiera salido la primera vez. Te puedes imaginar. Y cuando lo tienes, grábalo para que lo puedas volver a utilizar. Te lo voy a contar porque eso me lo contó mi esposa. No sé dónde lo aprendió y dónde lo hizo. Tenemos una cierta recurrencia de hacer cierto tipo de contenidos que lo hacemos muy repetitivo. Lo que varía es el material, pero llamemos la entrega final es la misma. Uh-huh. Y le dije a mi esposa, te encargo que se haga esto y lo vamos a entregar todas las semanas y aquí está el contenido. Y obviamente hizo todo ese proceso de 1000 preguntas y para poder llegar a algo que fuera relevante hasta que llegó algo que le encantó, ¿verdad? Esto es... Y ese fue el consejo, lo que puso en práctica. Para no haber dado tantas vueltas, ¿qué es lo que yo debería haberte preguntado específicamente para tener este resultado final? Y lo guardó. No sabe la cantidad de trabajo que se ahorró, porque ya con esa instrucción sobre los nuevos materiales, ya hay un resultado final que es el que en este caso mi esposa espera. Por eso no es lo que la inteligencia artificial le dio porque así se le ocurrió, sino porque era lo que realmente ella quería lograr a través de toda esa interacción. Así es. Entonces, aprendamos con la inteligencia artificial también nosotros, para que no perdamos tiempo tratando de hacer 28 comandos, sino que solo hacemos uno y ese lo podemos tropicalizar, pero ese es el que puedes utilizar. Ahora, uno de los temas que tenemos que estar claros es que el concepto de eso de que, inteligencia artificial, ¿qué significa la inteligencia en las máquinas? Y una de las cosas que tenemos que estar claros es que hay limitaciones de esa inteligencia. Uh-huh. Por eso una de las cosas que tenemos que estar claros es que no todo lo podemos delegar a la inteligencia y hay ciertas cosas que tenemos que manejar como humanos. Por eso, agarremos un ejemplo de qué es donde el humano tiene un gran valor. Y espero que ustedes estén apuntando lo que les vamos a decir de humano, porque esas son las cosas que tienen que desarrollar si no quieren ser sustituidos por la inteligencia artificial. Ya lo vamos a hablar en el libro de Trascendencia Financiera de Irreemplazable, pero se los pongo así. El humano es mucho mejor en los siguientes conceptos: criterio, ética y valores, pongámosle ahí en ese concepto. ¿Sí? Cultura, negociación, creatividad y relaciones interpersonales. Y te diría que todavía una más, la adaptabilidad. El ser humano ha enfrentado cualquier cantidad de catástrofes, dificultades y demás, y aquí seguimos existiendo. Entonces yo creo que esa versatilidad es muy importante. Me recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta máquina que jugaba ajedrez, que competía contra los principales maestros de ajedrez? Blue algo. Sí. Y los campeones de ajedrez aplastaban a la computadora una y otra vez hasta que obviamente se volvió tan inteligente que se volvió noticia que le habían ganado a un campeón mundial de ajedrez. Blue Deep. Deep Blue. Me recordaba del Blue. Uh-huh. El tema es que luego viene la revancha y enojado el maestro en ajedrez dice, muy bien, esta persona ya está bien, la computadora ya está bien lógica. Y le tiró una jugada ilógica a morir, de entrada. Entonces, al tirarle la jugada ilógica, entonces comenzó obviamente a ganarle a la máquina. Claro, ya después esto fue evolucionando y no le va a llegar ahorita, que es muy difícil ganarle a una computadora. Pero a lo que quiero decir, el humano es capaz de tener esa adaptabilidad de decir, me estás entrando por acá, yo voy a ir por el otro lado. Y esa sal y pimienta todavía es una virtud humana muy importante. Así es, o sea que hay varias cosas que los humanos podemos sacarle provecho. La inteligencia artificial, ¿en qué es mejor? Y aquí les digo, donde sí es importantísimo. Mucho mejor. Es en tareas repetitivas. Sí. Que no requieren una parte ni creativa, ni es solo es hacer lo mismo múltiples veces. Otra de las cosas que es muy buena
y eso lo hemos comprobado con César cuando a veces tenemos que hacer reportes de libros, por ejemplo, es hacer resúmenes. Sí. O resumir. Clasificar contenido. Clasificar me encanta. Eso es importante. Traducir. Esto a mí me sirve muchísimo. O proponer borradores o ideas. Por eso tengan mucho cuidado cuando hacemos los videos o las fotos, porque si te das cuenta, yo no sé si lo has utilizado, inclusive ya el otro episodio vamos a hablar cuáles son los mejores para generación de imágenes, pero por ejemplo un ChatGPT no necesariamente es el mejor para hacer una imagen final, pero sí para darte ideas. Sí. Es más, te salen así medio extrañas porque te salen contextos raros a veces, pero entonces ahí utiliza la herramienta que es correcta. Sí, yo creo que, les digo con esto que estaba mencionando Mario, donde la inteligencia artificial es muy relevante. Por ejemplo, a veces uno tiene un montón de ideas sueltas y necesita ponerle un orden y poner una clasificación. Y tengo todo esto que quiero conversar, todo esto que quiero. Por ejemplo, si usted tiene que dar una presentación a su equipo de ventas, tiene que dar una presentación y usted quiere hablar, yo quiero hablar de esto y quiero tocar todos estos temas. ¿Cómo lo ordenarías? Y ese orden ya le ayuda a usted a tener un hilo conductor bastante bueno. Entonces, para eso es fenomenal. Igual usted va a tener que pararse, dar la conferencia, dar la charla, pero por lo menos con una estructura mejor. Tal vez quizás la forma de poderlo, y con esto cerrar este segmento, es decirle que usted debe imaginarse ser el director de orquesta y lo que es la inteligencia artificial, músicos muy buenos, a los cuales usted les va a con su varita guiarlos para que haya una linda melodía. Vamos a ir a mensajes y regresamos en breve. Recuerde, estamos conversando sobre inteligencia artificial, particularmente la historia, desarrollo y los tipos de inteligencia artificial. Regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Estamos muy contentos de poder tener la oportunidad y el privilegio de que usted esté junto con nosotros en un espacio más de Trascendencia Financiera, particularmente en esta miniserie sobre inteligencia artificial, donde estamos compartiendo sobre la historia, desarrollo y los tipos de inteligencia artificial. Algo que vale la pena también aprender y de alguna forma nos puede ayudar a utilizarla mejor es saber cómo es que aprende la inteligencia artificial. Uh-huh. Y te diría, una de las formas más, y se recuerdan en la historia que lo platicamos, uno de los primeros puntos de cómo aprende la inteligencia artificial es con ejemplos, ya que aprende a reconocer y a clasificar de una forma supervisada cómo poder nosotros dar patrones. Eso te diría que es el modelo cuando son ejemplos, es que si esto pasa en estas situaciones, haz lo mismo cuando haya esta situación. Entonces, el modelo de ejemplos le enseña a cómo crear patrones repetitivos. Del otro lado, también podemos hacer que aprenda encontrando grupos. Y es, ¿quién se parece a quién? Miren, qué miedo da que esto está pensando ya cómo aprenden las inteligencias. Pero si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simpático, pero si personas que han estado en el mundo de inversiones de Bitcoin invierten guardando su Bitcoin por varios años, porque así es como lo hace César, entonces todas las personas que inviertan como Bitcoin significa que invierten como César. Uh-huh. A ese nivel de quién, o sea, con quién, y te voy a ser sincero, este modelo de lo de encontrar grupos es una de las grandes cosas de los sesgos que tiene. ¿Te recuerdas que hablamos cuando hablamos de sesgos financieros? Una serie completa. Son atajos que utiliza la inteligencia artificial para no crear patrones totalmente nuevos, sino que solo dice, si esto se parece a otra cosa, entonces la similitud tiene que ser igual y por eso utilizaré la otra cosa como ejemplo para hacer la solución. Entonces, esos atajos son los sesgos que teníamos. A veces, si ustedes saben qué estamos hablando, hablamos de sesgos financieros en uno de los episodios, si no, búsquelo en su podcast preferido. Pero ese es el tipo de cosas que estamos teniendo que ver también la inteligencia artificial. Así que también puede ser a través de encontrando grupos, como ya nos decía Mario, o una tercera que queremos compartirle, que son rellenando agujeros. Es decir, que aprende a predecir palabras que faltan. Según entiendo, Mario, esta es la base que se utiliza para los chatbots. Sí, ese es donde dice, por ejemplo, es más, ¿sabes dónde lo puedes utilizar perfectamente? En Google.
Cuando vos Sí. metes solo las primeras 2 palabras y automáticamente se está recomendando lo que usualmente la gente utiliza con esas 2 palabras. Correcto. Ese es el concepto de inteligencia artificial, de rellenando las siguientes palabras. Es más, si se dan cuenta ustedes, ahora en muchos de los, voy a utilizar Copilot, que es otra inteligencia artificial de Microsoft, cuando vas escribiendo en Word te va recomendando palabras que usualmente utilizas para que te haga la vida fácil para no tener que escribir la oración completa. Sí, hombre. Lo voy a poner con otro ejemplo para que se rían. Yo siempre escribo, o me gusta escribir, cuando es el cumpleaños de alguien, feliz cumpleaños, espero que cumplan muchos años más. Entonces ya WhatsApp ya tiene marcado el patrón de esa escritura. Entonces yo solo pongo feliz cumple y automáticamente me va recomendando todas las palabras para escribir la misma oración siempre. Sí, porque va aprendiendo de lo que usualmente estás escribiendo. Y eso es algo que también se vuelve bien interesante cuando usted utiliza la inteligencia artificial, comienza a aprender cómo es usted. Así que cuidado, si a usted no le gusta mucho que sepan cómo es. Es la inteligencia artificial de Amazon, por ejemplo, que te da todos los patrones de compra. Los patrones de compra, es decir, como le dijimos, no es nuevo, simplemente se está exponenciando. El siguiente elemento es prueba y error. Según los resultados, mejora según los resultados, es decir, hoy te di una data que no era tan exacta, pero ya aprendí que hay otro tipo de data. Y yo no sé si te ha pasado en las cuales yo sí he estado en desacuerdo con la información que me ha proporcionado la IA y le digo, según yo creo, debería hacer esto y no tienes razón, voy a replantearlo y creo que, y comienza, o sea, te das cuenta que está aprendiendo. Pero te lo voy a poner con otro ejemplo. Ahorita con la versión 5 de ChatGPT, ahora en ciertas ocasiones, no siempre lo saca, te saca 2 resultados paralelos para que vos los escojas. Eso lo que está haciendo es que te está diciendo, ayúdame a aprender. ¿Cuál es la mejor de las dos opciones? Y entonces cuando la seleccionas, dicen, este patrón es el que está teniendo mejor éxito y por ende ese es el que voy a seguir usando. Tienes razón, lo había visto solo como que vos tenías la oportunidad de elegir, pero no, también del otro lado está diciendo, ayúdame a aprender. No estoy segura si esta o este es el mejor camino. Así es. Que él me diga cuál es el mejor camino. Así es. O sea, el concepto de inteligencia artificial es que está aprendiendo nuestros patrones mentales y así lo hace. Increíble. Y no solo del tuyo, sino de todos los que estamos interactuando, Así lo cual es. se vuelve una inteligencia bien amplia. Así es. Podemos decir en este aspecto que quizás como un mensaje central de esta parte es que no siempre van a ser fórmulas. Es decir, podemos tener prompts como lo vamos a conversar en el otro, podemos tener caminos más cortos, pero realmente lo que nosotros tenemos que procurar siempre es explicar adecuadamente y poder reconocer cuando el contenido que estamos recibiendo tiene calidad, está bien hecho o no solo es así, ahí te va para que veas qué sacas de ello. No es un data dump que le llaman, que solo tirar datos. Que el problema está, amigo y amiga, por eso le decimos, siga escuchando los programas de Libro TF, siga usted leyendo, siga usted aprendiendo, siga yendo a la universidad, porque si no, no va a tener cómo filtrar. A ver, te lo voy a poner con una frase. Si tú no estás aprendiendo, te cuento que la inteligencia artificial sí lo hace. Y si tú no sos relevante en el futuro, la inteligencia sí lo va a hacer. ¿Cómo vas a poder guiar, o sea, como lo mencionamos, como el director de la orquesta, si no sabes cómo dirigir? Ni qué notas tocar. Ni si están tocando bien o están tocando mal. Así es. Eso siempre he admirado de los directores de orquesta que escuchan 50,000 instrumentos y pueden saber cuando algo no está funcionando bien o alguien se salió de la nota que tenía que estar. Y si uno, eso es un director de orquesta. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer a través de dirigir la inteligencia artificial. Así es. Así que si ustedes no están aprendiendo, amigos, será que están perdiendo relevancia. Otra de las cosas que tenemos que estar claros es que la inteligencia artificial, muchos de ustedes, igual que nosotros, pensamos que era solo tema de texto. Pero ahora está haciendo, por ejemplo, hay 3 cosas que a mí me sorprenden. Uno es el tema de imágenes y video, donde ahora, como han visto, a veces crean imágenes no reales, pero que parecen muy reales, de videos donde salen alguna celebridad bailando que nunca lo ha bailado así, o temas de audios. Ahora pueden clonar las voces de las personas a través de inteligencia artificial. Pero uno, sin ser así negativo, uno de los que sí me parece impresionante es que la aplicación de inteligencia artificial que está generando muchísimo valor es el tema de programación. Sí, por supuesto. Ahora yo solo le digo, mira, yo quiero hacer una página web, pásame toda la programación que tengo que hacer para un Java.
Sí. Y automáticamente te saca todo. Yo me acuerdo en el colegio, en la universidad, las horas y los fracaso tras fracaso porque algo había hecho que la lógica no funciona. O sea, todo eso ya no existe. Ahora la inteligencia artificial te hasta pasa el chisme de cómo poder hacer las cosas más fáciles. Es más, te lo voy a mencionar porque lo vi en vivo y me parece genial y aprovecho a saludar a nuestro buen amigo Omar Álvarez, que es el mero tutti capo de la inteligencia artificial. Es un crack, mi estimado Omar. Él me estaba diciendo, mira, hice tal página web y quiero enseñártela. Bueno, la cosa es que estábamos viendo esa página web y me dice, mira, esto lo vamos a modificar. Y literalmente dije, ¿lo va a programar o va a ser un drag and drop? O sea, un llevar y traer. No, es un creador. O sea, hay una página de inteligencia artificial para la creación de páginas web. Entonces, a la hora él decía, por ejemplo, quiero que el título sea más grande y se cambie de color. Y mirabas literalmente en el momento cómo se estaba generando toda la programación para cambiar ese título de tamaño y de color. Cosa más increíble. Les digo, ya literalmente es como, me dice, mira, es como que yo tenga mi programador y yo le estoy diciendo qué es lo que quiere. Y entonces él está programando. Y con los APIs, que son básicamente las interconexiones entre sistemas, hasta puedes sacar múltiples sistemas, todos automatizados. Me parece fantástico. Increíble. Bueno, vamos a ver algunos usos prácticos, Mario. Bueno, ya hablamos algunos anteriormente. No hemos hablado bastantes, pero en el multimodal. En el multimodal es que puedes hacer fotos de productos donde no solo cargas en la foto del producto, te puede generar descripciones del producto, etiquetas y hasta fichas técnicas sobre el producto que estabas cargando. Otro es que un PDF de un contrato te puede sacar, y eso es bien interesante porque como los que no somos abogados, pero queremos que no nos metan goles, podemos decirles, bueno, ¿sabe qué? Descríbame cuáles son los plazos y multas o riesgos que pudiera tener este contrato. Inclusive, Mario, y lo podemos comentar porque, como le hemos dicho, aquí somos... de alguna forma tenemos la vulnerabilidad de decirle cosas que nos han funcionado y cosas que no nos han funcionado. Nosotros tuvimos una empresa. Tenemos una empresa. Una empresa en la cual nosotros teníamos un tipo de giro que pensábamos que era muy bueno y la inteligencia artificial literalmente nos sacó del mercado. Es decir, todo lo que nosotros con mucho esfuerzo estábamos procurando hacer, la inteligencia artificial a través de estos PDFs podía ser mucho más eficiente, a cero costo y más rápido que nosotros con tremendo esfuerzo y elaboración. ¿Qué le estamos diciendo eso? ¿Fracasaron en eso? Pues simplemente viendo la inteligencia artificial. Aprendimos. Y nos ganó en esto. ¿Qué le quiero yo decir? Son cosas que usted tiene que ponerse a pensar. ¿Será que lo que estoy haciendo no es algo que la inteligencia artificial podría sustituirme fácilmente? Bueno, ahí vamos a hablar. Otra de las cosas, y este sí lo utilizamos muchísimo con César, porque tenemos hasta y tal vez voy a utilizar un pequeño paréntesis antes de decir este comentario, es ahorita estamos en la carrera de los periféricos de la inteligencia artificial, sí, que son todos los accesorios, anteojos, anillos, aparatos, grabadoras, todo lo que vaya a conectarse para generar el contenido para la inteligencia artificial. Actualmente tenemos una herramienta, se llama Plaud, eso para que lo sepan. Hay varias, pero la que tenemos nosotros es Plaud, que lo que hace es que de un audio de reunión me saca los acuerdos, responsables, minutas y hasta próximos pasos. Deja eso, mind maps, que son los también. Mapas mapas mentales del contenido. Es una nave. Y usted puede decir, ¿y para qué sirve eso? Imagine usted que usted está en una reunión de negocios en la cual se están discutiendo 50 temas, en los cuales todo el mundo habló de todo, y usted cuando termina la reunión sale, lo genera y le manda a todos los participantes la minuta de todo lo que se habló en este lugar. Ah, sí. ¿Qué nivel de Olvídese que hay muchos factores relevantes para hacerlo, por importancia de que no falte nada y demás, pero imagine solo el nivel de profesionalidad haciendo usted eso y decir, ¡wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo fue que se generó? Y eso lo puede hacer usted a través de audio, lo cual es fantástico. Ahora, no sé, hacemos una competencia de dónde le ganaría el humano a la inteligencia artificial. Sí, hagámoslo, a ver qué tal, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué se te ocurre? A ver, pues. Lo primero, ¿quién cree que puede vender mejor? Bueno, considerando que una inteligencia artificial puede armarte el borrador de la propuesta de venta, puede hacerte la automatización de dicha entrega, puede darle seguimiento a la propuesta. Pero entonces, ¿dónde el humano puede ganar?
Y ahí empieza la parte interesante. Sí. Entonces, el humano lo que hace es que puede interactuar con nosotros humanos descubriendo sus necesidades y puede negociar. Puede relacionarse. Así es. Entonces, en una venta, ¿quién crees que gana? ¿La inteligencia artificial o el humano? Siento que de momento todavía el humano, pero ojo, eso se va reduciendo. Porque acuérdate que hoy en inteligencia artificial puedes hacer figuras humanas en videos humanos que la gente cree que son humanos y son generación completa de IA. Entonces que te digan y que soy un gran influencer y te enseño, todo es generado por IA. Así que creo que todavía tenemos una ligera ventaja, pero se está reduciendo grandemente. Así es. Entonces, ahora yo te lo voy a contestar como yo creo que sería la respuesta, y es, en lo que son servicios, los humanos pueden hacerlo, pero en lo que son productos estandarizados, creo que todavía ya la inteligencia está empezando a ganar. Yo te la cambio. En un producto necesitas crear algo físico. En un servicio... Por eso, entonces en los servicios necesitas mucha complejidad de tropicalizar el servicio a la necesidad del cliente. Pero en productos estándares... lo saca en 50 versiones. Pero igual, el producto también es un producto estándar. Pero entonces, es físico. Vaya. Aún no puede generarte lo físico. Pero puede... No, estamos hablando de venta, no producción. Es venta. Pero necesitas el producto físico. Vaya, pero igual te necesitas el servicio. Pero bueno. Pero está interesante, está interesante. Ustedes saquen su propia conclusión, pero ojo. Ahora hablemos de cobranza, por ejemplo. Si fuera cobranza, ¿qué hace cada uno? Y vos me decís quién crees que gana. La inteligencia artificial puede generar guiones empáticos, puede llegar a hacer seguimiento a los acuerdos realizados, seguimiento a las propuestas, a los ofrecimientos de pago. Pero el humano lo que tiene que hacer es llegar a hacer las negociaciones, regresando al mismo, de los acuerdos cuando no es solo pague o pague o no pague. Yo sigo pensando que las transacciones pequeñas poco a poco las va a reemplazar la IA, pero las grandes no. O sea, si vas a invertir 10 millones, querés saber con quién lo estás haciendo, querés saber cuál es la reputación de todos los que están participando, y no creo que porque una inteligencia artificial te dijo que era algo bueno por hacer, lo vas a hacer. Así es. Esa sí creo que tenemos una ventaja como humanos todavía más grandes. Que trasladalo del otro lado, ¿qué pensás vos de las compras? Pues mira, yo creo que las compras, una de las cosas, y aquí sí te voy a decir donde inteligencia artificial me da miedo. Y es, una de las cosas, de los factores más importantes que se utilizas para tomar la decisión de compra es la referencia social, o sea, la referencia de otras personas que han utilizado esto. Vas a estar en un Airbnb o un hotel, más que el precio y la ubicación, mira las referencias. Así es. Pero la pregunta es, ¿y cómo te garantizas que la inteligencia artificial no puso esas referencias? Es que ahí estamos tenés toda ahí ya se complicó la cosa. Sí, tenés toda la razón. No voy a leerlo porque no confío. Voy a ver un video en YouTube. ¿Y cómo no te garantizas que fue un avatar generado por inteligencia artificial? Que es donde nos encanta a vos y a mí la blockchain. Porque a través de contratos de NFT, que puede regresar a ver cuando hablamos de un NFT, es que garantiza la veracidad del que está generando el contenido. Y eso... creo que cada vez va a ser más necesario. Así que dediquemos más tiempo a poder tomar decisiones, a relacionarnos y deleguemos lo que es repetible y verificable, porque eso lo puede hacer mejor la inteligencia artificial. Antes de ver brevemente, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, de ver los tipos de IA, me gustaría, Mario, que describieras así... Rápido. Un test, literal, un test rápido para decidir si debemos o no delegar algo. Entonces, de lo que piensas, tu proceso, tu gestión, tu producto, ¿lo vas a delegar? Aquí vienen las preguntas claves y recuérdense y regresen al podcast de este episodio para cuando lo quieran hacer. Lo primero, ¿está totalmente claro el resultado esperado? El segundo, ¿puedo medir si lo hizo bien? Tercero, ¿tengo ejemplos buenos y malos de las cosas que se quieren realizar? El cuarto, ¿el riesgo de error es bajo? ¿Delegarías la negociación de una compra de una empresa en inteligencia artificial, por ejemplo? No. ¿Quién? Y aquí viene la última. ¿Quién hará la revisión humana de este proceso? Y esa persona tiene el criterio para poder evaluar, tiene el acceso a las fuentes, tiene el criterio de analizar la lógica de la inteligencia artificial. ¿O va a decir solo, yo creo que está bien? Ya. Done. Bueno, veamos brevemente los tipos de inteligencia artificial.
y un breve mapa de cómo nosotros podemos decidir cuál de ellas. La primera es conocida como una inteligencia artificial estrecha, o se le conoce como ANI, A-N-I, en la cual hace una cosa bien. Principalmente se utiliza para temas de recomendaciones o detección de fraudes. Que usualmente le llaman esto el unimodal. Es una inteligencia artificial que se dedica a hacer una cosa y la hace bien. Filtra. Pues solo filtra. No le metas más cosas. No, él va a filtrar. Pasa. Pensá en lo que te dije del directorio de la teléfono. Pensé. Opción 1, opción 2, opción 3. Va a direccionar. No, es que yo quiero opción 1, opción 2, opción 3. Exacto. Esa es la primera. La segunda es la generativa, que ahí es donde ya empieza a dar opciones, como lo que son chatbots, imágenes, audio, video. Y lo que hace es que esta inteligencia generativa te genera borradores útiles para que tú los es bien importante. Esto no te da la solución final. No, los adecuas. Te da borradores útiles. Y esto solo voy a hacer un concepto bien rápido. César, uno de los temas más traumáticos que todos pasamos en la universidad fue hacer la tesis. Y uno de los lugares donde más están creándose resistencia es crear tesis con inteligencia artificial. Pero al final, ponte a pensar, ¿dónde está el valor de una tesis? Es dar un criterio, una creatividad, una cosa diferente de un montón de información y contenido. Correcto. ¿Quieres a tus futuros profesionales siendo los que pican piedra buscando contenido o los que están agarrando criterio? No me había puesto a pensar que realmente las tesis están a un punto de cambio radical o se vuelve... Donde van a ser criterios, donde van a ser... Se vuelve información impresa. Ahí es donde te digo, ¿será que están las tesis en un tiempo de vida prestado? Que deban de cambiar radicalmente la forma en la cual estaban diseñadas originalmente. El caso que mencionaste de Omar con su inteligencia artificial es una que se llama de agentes o orquestadores, que lo que hacen es que utilizan varios procesos a seguir. Van a buscar, van a leer, van a comparar, van a enviar. Y ese es uno de los agentes de inteligencia artificial que pues van a empezar a evolucionarse bastante. O que están en un proceso bastante acelerado, y creo uno que todavía está incipiente, pero está comenzando a hacerlo, son los predictivos, en los cuales estamos haciendo una estimación de futuro, que es cuánto puede haber una demanda de producto o servicio que estoy teniendo, cuántos clientes puede ser que se me vayan por A o por B o por C. Que conozco una persona que me decía que toda su modelación de presupuesto, particularmente en el área de ventas, pues obviamente tienen un criterio, un objetivo al cual quieren llegar y demás, pero en base a esa información que la inteligencia artificial le hiciera su propia proyección de ventas. Interesante. Entonces es un modelo predictivo de futuro. Es más, ¿será que podríamos hacer un presupuesto familiar con inteligencia artificial? Y te puede decir dónde estás. A ver, que lo puede hacer, lo puede hacer. Que la inteligencia artificial se ponga a llorar con vos. Bueno, uno... No tengo respuesta, pero lloraré contigo. No, pero imagínate que te pudiera decir si tu porcentaje de comidas en afuera de la casa está arriba o abajo de la media. Eso sería interesante preguntarle. Bueno, y esta última que tenemos en tipos de IAs, la que vos estabas comentando, de que es de formato privado, que es una búsqueda inteligente o que se llama embeddings o RAG, que encuentra información de tus documentos. Que yo tengo todavía curiosidad de hacer lo que vos ya estás haciendo en LMS, ¿verdad? LM, que ahí les voy a decir solo para que tengan una idea. Esta es una herramienta que se está generando sobre proyectos de servicio social que cargamos 540 documentos, y lo que queremos hacer es interactuar con esos documentos para conocer patrones, consultas, referencias o descargar los mismos documentos. Eso es lo que estaba haciendo. Y es interesante. Así que esos son los principales tipos en los cuales una guía rápida de elección, si usted escribe mucho, utilizará generativa. Si busca en archivos, que sean estos RAG o embeddings. Si pronostica o clasifica, que sean predictivos, o si encadena tareas, que sean agentes. Lo dije rapidísimo, ustedes dicen, no entendí, no hay tiempo. Para eso usted tiene que ir a escuchar el podcast para agarrar su papel y lápiz y poderlo hacer. Solo quiero terminar con un mini plan de adopción de 10 pasos. Es cuando tú quieres utilizar inteligencia artificial, es 1, escoge un proceso, cuando vas a automatizar un proceso en inteligencia artificial, escoge uno que sea repetible. 2, define el formato final, que si va a ser una tabla, un correo, una propuesta. 3, junta 3 a 5 ejemplos buenos y malos para que la inteligencia. Escoge una herramienta de inteligencia artificial, no 5, no 6, no 7. Si no, te vas a volver loco. Pide 3 versiones y compara. Guarda el comando ganador para que te sirva después. Después tienes que calcular tu retorno de inversión y es mide tu tiempo ahorrado o calidad o productividad.
ajusta tus datos para que sean relevantes hacia tus datos locales, capacita a una persona más de tu equipo a utilizar esto para que no solo se queda en ti, y finalmente piensa cuál sería el segundo proceso para seguir. Mejorado. Así es. Y escalado. Así es. ¿Qué vamos a hablar en el siguiente episodio de esta serie de 2 episodios? Las 25 herramientas imprescindibles que debes de conocer y cómo te vas a volver un experto en comandos para ChatGPT. Listo. Con eso vamos a terminar el programa el día de hoy, esperando que, como siempre, que le haya agregado mucho valor. Mario, llegamos al final. Muchísimas gracias, amigos. Espero realmente que ustedes estén pensando cómo mejoran su vida personal, profesional y empresarial utilizando inteligencia artificial. Y esta es la herramienta que, no importa tu tamaño, puedes competir con los grandes porque es la misma herramienta para todos. Así que en nombre de Mario López Salguero, nuestro estimado Jeff y Susana en los controles, y su servidor César Tánchez, le agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.